6 de la mañana, 23 minutos, y le contábamos, Andrés, a nuestros televidentes más temprano acerca de esa fallida reunión que tuvo el presidente Iván Duque con los representantes de los ambientalistas. Una reunión en la que terminaron ellos parándose de la mesa, dicen que el presidente no los está escuchando y nosotros queremos conocer hoy un poquito más acerca de lo que allí sucedió. Por eso recibimos a esta hora de la mañana a Manuel Guzmán Génese, investigador y profesor universitario. Él es director de la Red Latinoamericana sobre Cambio Climático, Climaforum, Latino America Network, y quien estuvo presente en esa reunión para que nos cuente qué fue lo que pasó. Manuel, bienvenido, buenos días. Buenos días. Resultó esta siendo una reunión muy tensa, se hablaron muy fuerte de lado y lado, ¿por qué? Se hablaron muy fuerte de lado y lado algunos de los participantes de la reunión, no todos, y no es cierto que la reunión haya sido fallida. A mí me pareció una reunión muy positiva, un diálogo muy constructivo, un diálogo además muy respetuoso y muy informado de parte del gobierno nacional. Pero entonces, ¿por qué lo que registramos nosotros en medios de comunicación tenía como otro tono distinto, como de confrontación? Porque siempre el pequeño escándalo sobresale de la conversación tranquila y sosegada. Y evidentemente hubo, yo diría que unos pequeños brotes de discrepancia sobre temas, evidentemente que no quiero minimizar aquí, estoy hablando del fracking, y esto ocasionó que un grupo pequeño se retirara efectivamente de la mesa. No fue el grupo mayoritario, yo estuve presente y la mayor parte de los ambientalistas que allí estábamos hasta el final de la reunión, y le reitero mi valoración de la reunión, que es positiva. Aclaración importantísima, Andrés, porque nos habíamos quedado con la impresión de que esto había salido muy mal. ¿Considera entonces usted que es una actitud normal en medio de esta discusión en la que también se puede debatir? Por supuesto, o sea, de lo que cuando se abre una conversación, se abre también la posibilidad de la discrepancia, pero si esta discrepancia es respetuosa, evidentemente yo personalmente no comparto todos los puntos de vista de la política general del gobierno del presidente Duque y de la política ambiental tampoco. Profesor, hablando de intimidades de la reunión, la actitud del presidente Duque, ¿cómo le pareció? Me pareció informada, me pareció respetuosa y me pareció de una apertura que quisiéramos aprovechar para mantener la conversación hacia adelante, como fue el propósito de la reunión y como fue el propósito del gobierno. Yo lo que creo es que este es un efecto colateral positivo del paro nacional. Si no hubiera habido el paro nacional, en el que yo también participé, tengo que decir eso, si no hubiera habido paro nacional, no hubiéramos tenido la oportunidad de conversar sobre estos temas que son esenciales para el desarrollo del país, sobre los temas ambientales y sobre los temas climáticos. Ahora veo que ustedes están pasando una nota de emergencia climática. Eso es la verdadera noticia de esta reunión, la manera como se compartió la necesidad y cómo se hizo la petición y cómo contestó positivamente el gobierno al acuerdo a la firma del acuerdo de Escazú. Pues Manuel, escucharlo la verdad creo que llena un poco de alivio en este momento de tanta tensión, porque esa es la actitud que necesita el país. Los manifestantes tienen todo el derecho de salir pacíficamente a elevar sus pedidos, pero también cuando se abre ese camino de diálogos, pues esto es poniendo de su parte de lado y lado. Hay que manifestar voluntad de lado y lado. ¿Qué es específicamente lo que ustedes, los ambientalistas, le están pidiendo al gobierno? Que declare mañana la emergencia climática y ambiental en Colombia. Que lidere además una declaratoria regional de emergencia climática en América Latina, debido a que vamos dentro de 2 días a la Cumbre Mundial del Ambiente, que se va a realizar en Madrid, pero cuyo anfitrión sigue siendo Chile. ¿Qué significaría para el país la declaratoria de una emergencia climática? Significaría, en primer lugar, el reconocimiento de un problema
que ha venido ganando complejidad en diferentes sectores. ¿Qué significaría que Colombia lidere una iniciativa de tipo regional? Significaría que el tema amazónico, escala del nivel, no es el único problema nuestro, la deforestación del Amazonas, pero sí es, digamos, el más visible. Y eso permitiría concitar las voluntades políticas de los gobiernos, por lo menos de los países amazónicos, pero también de otros países de América Latina, alrededor de una posibilidad de trabajo conjunto hacia el futuro, de defensa de nuestra selva amazónica, de defensa de nuestra biodiversidad, de adaptación al cambio climático, de transición hacia un esquema de bajo carbono, etcétera. Profesor, diría uno que están respaldadas, están sustentadas todas las peticiones de ese sentir popular, y en ese pliego de peticiones que están haciendo en el diálogo nacional al gobierno, en esos 13 puntos, pues diría uno, sí, esas cosas pues son necesarias tenerlas en cuenta. En el aspecto ambiental, ¿acaso creen ustedes que el gobierno, desde el Ministerio de Ambiente, están de brazos cruzados y no tienen conocimiento de todas estas cosas como para que se tenga que desgastar el país dedicado de nuevo a una discusión en la que muy seguramente el gobierno ya debe estar trabajando? ¿Acaso creen ustedes que es que el gobierno no quiere hacer nada con respecto a cosas como el fracking, la protección de la selva amazónica, en fin? Mire, yo no quiero juzgar la voluntad del gobierno. Quiero señalar la pertinencia de una conversación informada con especialistas en un tema. El gobierno no tiene por qué conocer todo el detalle de todos los temas, y se evidencian, esto va muy rápido en el mundo, se evidencian asuntos como que en la propia reunión de ayer la vicepresidente da una señal a favor del acuerdo de Escazú y tiene, diría yo, que la honestidad de reconocer que ella no tenía toda la información que nosotros le estábamos suministrando en la reunión de ayer alrededor de la pertinencia y de la necesidad de que Colombia firme ese acuerdo. ¿Qué es el acuerdo? El acuerdo de Escazú es un acuerdo que trata del acceso a la información, de la participación ciudadana en los asuntos ambientales, y que tiene además un capítulo dedicado a la protección de los líderes ambientales. Nosotros hemos registrado, y este es uno de las demandas del paro nacional. ¿Colombia forma parte del acuerdo de Escazú? No forma parte del acuerdo de Escazú con Chile. Son los únicos dos países de América Latina que no han ratificado el acuerdo de Escazú, y esto es una cosa que el señor presidente de la República puede hacer mañana. No basta con que él mueva su bolígrafo y firme el acuerdo de Escazú, y esto sería una señal muy positiva para el contexto de crisis social que vive el país. ¿Y qué implicaciones tendría que nosotros empecemos a ser parte de ese acuerdo? Tendría las ¿Qué significa? ¿Qué nos tendríamos que comprometer? Nos tendríamos que comprometer a poner la información sobre asuntos ambientales de manera pública. Nos tendríamos que comprometer a facilitar la participación de los ciudadanos en los asuntos ambientales, que es una cosa pues que es de sentido común, que debe ser así. Claro. Nos tendríamos que comprometer a reforzar nuestras medidas para proteger a los líderes ambientales, asunto en el que tampoco creo que haya ninguna discusión. Manuel, sobre el tema del fracking, que es uno de los más sensibles que está ahí sobre la mesa, y en este tema de atención pues aún más, ¿en qué posición están ustedes? Usted, que es académico, entiendo que en esta mesa de conversación ayer también habían académicos de parte del gobierno, de parte de ustedes. ¿No los convence ese concepto que se emitió de decir que debemos hacer unos pilotos, explorarlo, y para después sí poder comprobar que se puede hacer de manera sostenible sin afectar el medio ambiente? ¿Ustedes eso no los convence? Mire, yo quisiera agregar un poco de información acerca de lo que significa hacer unos proyectos pilotos. Lo que la comisión recomendó, la comisión de expertos,
era que se podían hacer unos proyectos pilotos siempre y cuando se cumplan determinadas condiciones. Una de ellas, que se adecúe la institucionalidad ambiental de nuestro país más o menos cercana a aquellos países que han hecho fracking, y se ponen ejemplos concretos como Alemania y Estados Unidos. ¿Cuánto necesitamos nosotros para que nuestra institucionalidad ambiental se parezca a la institucionalidad ambiental de Estados Unidos o de Alemania? Yo creo que necesitamos un trecho bastante largo. De manera que esta, que es una de varios condicionamientos que el gobierno aceptó por parte de la comisión de expertos, no será muy fácil de cumplir. Ahora, si esto se cumple, si se avanza en los proyectos pilotos, eso no significa tampoco que esa es la autorización para que se haga fracking comercialmente en Colombia. Eso debería ser evaluado después. Estos proyectos pilotos deben ser evaluados con una metodología que debe ser concertada, pues si se hace el acuerdo, si se firma el acuerdo de Escazú, mucho mejor, con la sociedad, porque la sociedad va a tener más información sobre esto y llegaríamos a una eventual decisión sobre hacer o no fracking en Colombia, a mi juicio, en 2 o 3 años. Yo dudo mucho que este gobierno, por razón de estos tiempos que le estoy mencionando, llegue al momento de tomar una decisión sobre hacer o no fracking comercial en Colombia. Manuel, finalmente, ¿habló usted con esa parte de los representantes de los ambientalistas que se paró de la mesa? ¿En qué quedaron? ¿En qué posición están ellos? ¿Se van a volver a reunir con el gobierno? Los que se pararon de la mesa, espero que sí. Son participantes del Comité Nacional de Paro. Espero que, bueno, si tuvieron la voluntad de conversar. Y yo los invito, ya que estoy en esta tribuna, a que vuelvan. A que vuelvan a la mesa. A que vuelvan a la mesa y a que discutamos hablando entre es como todos. Se entiende la gente. Si no hablamos, imagínese cómo Así vamos a es. destrabar esta situación. Profesor, en una palabra, ¿cuál es el mensaje que le está enviando Europa a Latinoamérica y muy seguramente al mundo con la declaratoria de emergencia climática? Esto es un problema grave. Esto es un problema urgente. Esto es un problema de 10 años. Esto es un problema de acción inmediata. Esto es un problema de necesidad de comunicar a toda la sociedad que tenemos 10 años nada más para transitar para sentar las bases de una nueva economía, de una economía sin carbono. Necesitamos acelerar la transición energética, la transición económica hacia un modelo en el que no haya carbono o en el que haya una neutralidad carbónica en el año 2050, para lo cual hay que hacer los cambios antes de 2030. Ese es el mensaje de la Unión Europea y ese es el mensaje que Colombia podría liderar en la región, invitando a los países amazónicos a una declaratoria de emergencia climática. Es Manuel Guzmán Genes, director de Climaforum, quien hace parte también de los representantes de los ambientalistas que se reúnen con el presidente Duque en medio de todas estas peticiones que se le hacen en el marco del Gran Paro Nacional. Manuel, muchísimas gracias y buenos días para usted. Bueno, con mucho gusto. Gracias. 6 de la mañana, 37 minutos, ya regresamos.